Buen día, somos el equipo número 3 y presentaremos el síndrome de Waardenburg. El síndrome de Waardenburg o neuropatía por compresión de la rama superficial del nervio radial es una neuropatía rara. Es el tercer nervio periférico más comúnmente dañado después del nervio espinal peroneo accesorio y común. Los pacientes con síndrome de Waardenburg generalmente se quejan de dolor, sensación de quemadura, parestesia y disestesia a lo largo del antebrazo distal dorsoradial que se extiende hacia el primer espacio de la red dorsal y el pulgar. El área exacta de los síntomas puede variar presentándose como un patrón superpuesto. La causa de la compresión nerviosa no siempre es identificable, aunque se encontró una relación de aplastamiento, contusión o lesión por torsión en la muñeca o antebrazo. El curso clínico es a menudo autolimitado y es descrito como un trastorno benigno y efímero. Se desconoce la frecuencia del síndrome de Waardenburg. Sin embargo, no está claro si es rara o simplemente rara vez se diagnostica, aunque ocurre con más frecuencia de lo que podría esperarse, y probablemente muy a menudo se diagnostica erróneamente como enfermedad de De Quervain, o en presencia de esta afección no se diagnostica en lo absoluto. El tratamiento inicial es a menudo no quirúrgico, y la descompresión quirúrgica de la rama superficial del nervio radial da resultados favorables. A continuación les hablaré sobre sus antecedentes históricos. En 1932, Wartenberg reportó 5 casos de mononeuropatía de la rama superficial del nervio radial, nombrándolo como cheiralgia parestética, que significa dolor en la mano. La parálisis superficial del nervio radial, la compresión superficial del nervio radial, la cheiralgia parestésica son sinónimos de lo que ahora se llama síndrome de Waardenburg, que son los que nombraremos a continuación. En 1926, Matzdorf reportó un caso de atrapamiento de la rama superficial del nervio radial. En 1954, Sproskin reportó 3 casos con cheiralgia parestésica. Todos tenían un déficit en la distribución del nervio sensorial radial con diversos grados de dolor. No se presentó ningún tratamiento específico y todos mejoraron en semanas. Dellon y Mackinnon presentaron 51 pacientes que diagnosticaron con atrapamiento del nervio sensorial radial. Las quejas incluyeron dolor, ardor, entumecimiento y hormigueo en la cara radial dorsal de la mano. En 1975, Brightwood reportó 12 casos de neuropatía radial superficial, de los cuales 6 se resolvieron sin tratamiento. En 1993, Lanceta y Foucher presentaron un informe de 50 pacientes que oficialmente diagnosticaron con síndrome de Waardenburg. Etiología. El nervio puede comprimirse en el punto en que emerge debajo del braquio radial hasta la capa subcutánea en el tercio distal del antebrazo por la fase intermedia. También se puede comprimir en cualquier punto a lo largo del antebrazo por el movimiento relativo del braquio radial y extensor carpirradialis longus SRL durante el antebrazo por rotación. Existen múltiples etiologías tabla 1 por las que se puede producir la compresión de este nervio, entre las cuales se destacan bandeletas de la fascia del SRLB, variaciones anatómicas, sobreesfuerzo, diabetes mellitus, trauma, fracturas, contusiones, enfermedad de De Quervain, masa, tumores y lipomas, operaciones previas, esposas, relojes de pulsera muy ajustados, exposición repetida a frío intenso. La causa más frecuente es la formación de bandas faciales a lo largo del nervio produciendo atrapamiento. La ubicación más frecuente de estas bandas se da en la intersección entre tendón del braquiorradial y tendón extensor largo radial del carpo, y por esta razón también se conoce como síndrome de entrecruzamiento. Otras causas que se descubren son la presión mantenida en la zona radial distal, como es el caso de prisioneros que permanecen esposados largos periodos de tiempo. Los traumatismos directos o posteriores a fracturas, variantes anatómicas, diabetes o una exposición repetida al frío intenso suponen en menor medida causantes de la compresión del nervio. Existen comunicaciones de casos menores comunes, como lipomas que por defecto de masa pueden producir el atrapamiento.
Buen día, mi nombre es María Cebreros y hablaré sobre el diagnóstico del síndrome de Waardenburg. Primeramente, para realizar un buen diagnóstico debemos hacer una exploración clínica mediante el interrogatorio y esto nos ayudará a conocer dolencias, determinar factores ambientales y personales para posteriormente realizar el examen físico. Para poder realizar dicho examen debemos buscar datos sobre la evolución de signos y síntomas, la localización, irradiación y las características del dolor, pues así como las posibles complicaciones, y esto nos va a permitir valorar la presencia de masas o deformidades que pueden ser la causa etiológica. Para realizar dicho diagnóstico necesitamos técnicas tales como la prueba de imagen de radiología, que estas se dan en una sospecha de atrapamiento de la rama sensitiva del nervio radial. Debemos obtener radiografías y de perfil de la mano, sobre todo si en una exploración previa existe una historia de fractura. De esta forma vamos a poder detectar un exuberante callo o tumor. Otra es la resonancia magnética, que nos va a ser útil en la detección de tumores como lipomas y ganglios, aneurismas y sinovitis reumatoide. Y por último, otra técnica muy utilizada es el electrodiagnóstico, que van a ser pruebas que se componen de estudios de conducción nerviosa y electromiografía. Estos estudios van a evaluar la integridad de los nervios sensoriales y motores. Las áreas de lesión del nervio o la desmielinización van a aparecer con la desaceleración de la velocidad de la conducción a lo largo del segmento del nervio afectado. El electromiografía va a registrar la actividad eléctrica de un músculo al insertar una aguja. Esto se da en busca de signos de denervación. Por último, la combinación de estos estudios nos van a ayudar a distinguir si se trata de una lesión periférica y poder confirmar el diagnóstico en pacientes con una historia o con hallazgos de exploración física atípicos. Pues para la mayoría de los pacientes que presentan una forma típica, los estudios de conducción nerviosa no van a cambiar, el diagnóstico será el mismo y el tratamiento también. Tratamiento. Entre los tratamientos médicos destaca reposo con férulas, modificaciones en la actividad laboral, antiinflamatorios no esteroideos, infiltración local de corticoides o iontoforesis, introducción de moléculas o átomos con carga eléctrica en los tejidos empleando un campo eléctrico. El tratamiento quirúrgico se basa principalmente en la exploración y la descompresión del nervio. La incisión se realiza sobre la zona sospechosa de compresión, pero debe ser transversal en vez de longitudinal, con el fin de evitar una mayor cicatrización. La incisión es muy superficial y cualquier otra área de la compresión se libera. Si encontramos un neurinoma, lesión de carácter benigno, originada en la vaina de mielina que recubre los nervios, se debe tener en cuenta que se resecará, pero que los extremos se encontrarán enterrados en el tejido sano. Lancete y Foucher encontraron que el mejor tratamiento es neuroquirúrgico al ofrecer resultados semejantes respecto a la contraparte quirúrgica, con una menor intervención. Buen día, mi nombre es Dulce María Ramos González y a continuación explicaré dos casos clínicos. El primer caso es sobre un hombre de 71 años, el cual presentó una inflamación progresiva del antebrazo derecho durante un periodo de 2 años. El paciente describe un hormigueo en la mano, a lo que el médico indicó el uso de un aparato ortopédico con un diagnóstico de síndrome del túnel carpiano. Dicho aparato solo empeoró los síntomas mencionados, por lo que se le realizó un electromiograma y estudios de conducción nerviosa, los cuales no mostraron evidencia para el síndrome de túnel carpiano. En los siguientes meses notó un hinchazón en el antebrazo y lo remitieron con un diagnóstico clínico de ganglioquiste, como se puede observar en la primera imagen. Había tendencia a la palpación y no era comprimible. Luego se realizó el electromiograma y estudios de conducción nerviosa, arrojando resultados de enlentecimiento de la conducción con hiperestesia sensorial del nervio radial, con función normal del nervio medio y del músculo de la mano. Dicho lipoma fue encapsulado sin dañar la rama superficial del nervio radial. Este tuvo una función sensorial completa después de la operación, sin evidencia de neuroma, es decir, no hubo una regeneración descontrolada del tejido nervioso en la zona lesionada. Y aquí podemos observar cómo fue retirado el lipoma. El segundo caso data de una mujer de 45 años que trabaja desde hace 3 años en una fábrica de autopartes con antecedentes familiares sin importancia.
Dicha paciente se presenta en urgencias donde al examinar su antebrazo derecho se observa una formación semejante a un tumor en el tercio superior y con consistencia no muy dura, no movilizable en planos profundos, y los tegmentos no presentan un cambio significativo en la coloración, es decir, está ligeramente rosada. A la supinación del antebrazo o la flexión de los dedos, el tegmento cambia de color a los 30 segundos. Se evidencia esfuerzos y el antebrazo se endurece en el tercio superior y con el aumento de volumen circunferencial. Dicho dolor persiste y es seguido alrededor de 1 hora por la aparición de un color de tegmento diferente, haciendo que el antebrazo se vuelva pálido. Se acompaña una leve parestesia en el túnel carpiano y la eminencia del tendón recto. Después de completar el programa, el antebrazo recupera su color normal y el dolor desaparece durante la noche. La paciente se presentó en el hospital después de un mes de finalizar la baja. Durante los 14 días de descanso, los fenómenos previamente mencionados habían desaparecido. No obstante, al reanudar las actividades laborales, reaparecieron. La paciente refiere que se realizó un electromiograma y que este arrojó parámetros normales en todo el plexo braquial. La ecografía realizada en el lugar de origen especifica la presencia de una vascularización más fuerte a nivel donde se observa el tumor semejante. Se decide realizar un examen tomográfico computarizado, el cual no es muy concluyente para el diagnóstico, ya que se ve tejido adiposo presente y los pánulos intermusculares y la vascularización más pronunciada que parecía servir al tejido adiposo. En el tiempo operatorio se hizo el diagnóstico del síndrome de Bardenberg por una variante anatómica del músculo branquiorradial que presentaba 2 cuerpos musculares, cada una con su propia fuente arterial. Como resultado, se observa la masa muscular era el doble de grande. La vascularización descrita por el ultrasonido y el examen tomográfico pertenecía a la masa muscular. El tejido graso no se modificó. La movilización de la masa muscular durante el trabajo llevó finalmente al desarrollo de un cuasi síndrome compartimental que comprime la rama del nervio radial. Y en las imágenes de la izquierda se observan las etapas del procedimiento quirúrgico. El síndrome de Waardenburg es una neuropatía compresiva poco habitual de la rama sensitiva del nervio radial, que se caracteriza por dolor y parestesis en la superficie radial dorsal del antebrazo, con irradiación al dorso del pulgar, segundo y tercer dedo. Su etiología es muy variada, incluye atrapamiento por la fascia entre el branquio radial y extensor largo del carpo, aparición secundaria tras intervenciones quirúrgicas o traumatismos, compresión por masas, ya sea gangliones o neuromas o variaciones anatómicas. Para su diagnóstico se basa en el examen clínico adecuado, evaluación electrofisiológica y pruebas de imagen complementarias como radiografías o resonancia magnética para descartar otras patologías. El tratamiento de primera elección es conservador, es decir, sin intervención quirúrgica, obteniendo buenos resultados en la mayoría de los casos. La alternativa de la cirugía se debe considerar cuando ha fracasado el tratamiento conservador y persisten síntomas o cuando la causa de compresión se debe a elementos intrínsecos como en el caso de gangliones o neuromas. Por lo general, el pronóstico va a ser favorable, sin ocasionar gran repercusión funcional. Sin embargo, el médico debe tener conocimiento para identificar como causa de dolor en el antebrazo y mano. El cirujano también debe conocer la anatomía y las relaciones que guarda con otras estructuras, principalmente en el antebrazo distal. Finalmente, no existe consenso en la literatura en la duración óptima del manejo conservador y el momento preciso de una intervención quirúrgica, esto dejando bases a futuras investigaciones para que con el paso del tiempo se conozca más sobre este padecimiento y así no se dé un mal diagnóstico o se confunda con alguna otra patología. Estas fueron las referencias bibliográficas que utilizamos para desarrollar la investigación sobre el síndrome de Waardenburg.